is mercy. Jump up to this. 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 God over his mercy. Jump up to this. 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 God over his mercy. Hola, hermano Sergio. Primero que todo deseo agradecer a Atómicos Crew y a toda la comunidad hip hopera colombiana. Es un honor para mí ser invitado a este importante espacio cultural nombrado The Hip Hop Place Online. El año pasado tuve la oportunidad, gracias al proyecto Cartel Urbano, de visitar Medellín y Bogotá. Y debo decir que Colombia me llevó muy profundo al alma. Aprendí muchísimo y percibí en su pueblo altas dosis de humanidad y sabiduría. Espero que la vida me permita volver a visitar tu tierra, de veras. Bueno, Alejandro Zamora Montes es un comunicador social que trabaja como periodista en la Biblioteca Nacional de su país, específicamente como corresponsal de Librínsula, una revista digital que aborda todo lo correspondiente al universo del libro, las publicaciones seriadas y las bibliotecas. También Alejandro Zamora Montes es un promotor cultural y un scholar fan. Este es un término británico que tiene que ver con personas que aman uno o varios géneros y estilos musicales siendo adolescentes y que luego, ya adultos, tratan de legitimarlo desde lo académico. Desde hace algunos años intento investigar todo lo concerniente a la cultura hip hop de mi país, lo cual me obliga a conocer primeramente de la escena estadounidense, que fue donde surgió esta cultura, con antecedentes latinos y jamaiquinos, y cómo la misma se ha expandido a todo lo largo y ancho del planeta. Mis abuelos maternos eran cristianos, adventistas del séptimo día específicamente. Ellos me llevaban de niño a su iglesia, lo cual para mí, debo confesar, no resultaba de mi agrado. Sin embargo, vi un momento donde yo me quedaba muy tranquilito y era en la parte musical. Me fascinaban los coros y la manera en que esas mujeres y hombres cantantes jugaban con sus voces. Más tarde, ya adulto, entendí que estos coros simulaban de alguna manera a los famosos coros gospel. Después que salía de la iglesia, dos tíos míos, hijos de mis abuelos maternos, me llamaban para que disfrutara con ellos el escuchar géneros y estilos musicales foráneos. Uno de ellos era muy rock and rollero, tenía un sólido equipo de reproducción de casetes y con él escuché por vez primera a grupos como Queen, Black Sabbath, Deep Purple, Beatles, Rolling Stone, Chicago y muchos más. El otro tío era fan al sonido Motown y a toda la música afro-norteamericana, y con él escuché a James Brown, los Jackson 5, Temptation, Aretha Franklin, Kool and the Gang, Al Green, Earth, Wind and Fire, entre otros. Confieso que antes de rap atravesé por varias etapas, digamos que he sido un promiscuo musical. Nací en 1978, tengo 41 años y pertenezco a la generación millennials, así que se me puede perdonar cualquier síntoma de hibridez. Fui muy rock and rollero en mis inicios, escuchaba Metallica, Pantera, Rage Against the Machine, Korn, Limp Bizkit. Luego conocí a Bob Marley y a Peter Tosh y comenzó mi furia por escuchar a grupos y solistas de reggae, dub, calypso, ragamuffin, en fin. Hasta que, por una simple lógica generacional, conocí del rap y de la cultura hip hop. Y se ha convertido esta última en una pasión que no ha disminuido hasta ahora. Creo que también se debe a la profunda convicción sociológica y de resistencia cultural que tiene el rap en sus textos y en su música, de la enorme importancia filosófica que tiene como plataforma para los más pobres, lo cual me seduce extraordinariamente. Lo anterior es confirmado cuando lees un libro como Generación Hip Hop, de la guerra de pandillas de graffiti al gangsta rap de Jeff Chang, un clásico de la literatura hip hopera global. Esa es una pregunta muy interesante. Casualmente me encuentro trabajando en una tesis de maestría donde, entre otras líneas, intento abordar las generaciones hip hoperas en Cuba. Algunos estudiosos consideran que las generaciones son ficciones, otros piensan que constituyen una herramienta eficaz para sociólogos, historiadores, antropólogos, etc. Han sido varios los autores que han trabajado el tema de las generaciones: Ortega y Gasset, Mannheim, Meredith Huff, Pierre Bourdieu, etc. Desde la cinematografía tenemos a realizadores como Larry Clark y Gus Van Sant. Con respecto a investigadores que han trabajado el tema específico de las generaciones de hip hop, tenemos a Bakari Kitwana y al propio Jeff Chang. Con este último estoy de acuerdo cuando afirma, y cito textualmente: la idea de generación hip hop unifica tiempo y raza, ubicación y multiculturalismo, ritmo e hibridez. Describe el giro que va de la política a la cultura, el proceso de entropía y reconstrucción. Captura las esperanzas, los temores, las ambiciones y los fracasos colectivos de aquellos que, de otra manera, apenas serían catalogados como post esto o post lo otro. A quienes incluye a todo el que adhiere al movimiento. ¿Cuándo termina? Cuando la próxima generación nos diga que se terminó. Fin de la cita. En el caso específico de mi país, Sergio, habría que comenzar con los marineros mercantes, los técnicos electrónicos, artistas y militares que viajaban fuera de Cuba y traían a la isla equipos reproductores de cintas, vinilos, grabadoras, o creaban antenas para captar la FM
desde el punto de vista radial para el consumo de música. Estos fueron nuestros primeros embajadores culturales. Los antecedentes del rap en Cuba fueron las moñeras y moñeros. Estas eran personas negras y mestizas, fundamentalmente, quienes consumían géneros y estilos afro-norteamericanos. Estoy hablando de soul, música disco, New Jack Swing, R&B clásico, etc. Esto es años 70 y 80. Eran en su gran mayoría bailadores y personas que ponían música en fiestas denominadas honches. Aclaro que dentro de la propia moña existen distintas generaciones. En la red social Facebook existe un grupo nombrado La Gente La Moña de Cuba, que cuenta hasta la fecha con 8.063 miembros. Lo recomiendo ampliamente, ya que es posible entender dimensiones relacionadas con consumos culturales, historia de la tecnología y sobre todo la confluencia entre la cultura de Cuba y los Estados Unidos. Sin este último aspecto no podríamos entender nada. Si bien en los 80 ya existían personas que cotorreaban, pues mi país también fue impactado positivamente por el arte del venezolano Perucho Conde, no es hasta los años 90 que comienzan a surgir grupos y solistas de rap de forma masiva. Según cifras de expertos, llegaron a existir solo en La Habana más de 300 grupos raperos. Gracias a los festivales de rap creados por Grupo 1 es que se unifican y visualizan los 4 elementos básicos de la cultura hip hop. Digo básicos porque sabemos que la cultura hip hop incluye más de 4 elementos. La creación de la Agencia Cubana de Rap, la alianza de hip hoperas y hip hoperos con importantes intelectuales cubanos como Tatiana Cordero, Tomás Fernández Robaina, Víctor Fowler, Roberto Zurbano, una vieja escuela de rap que estableció alianzas gubernamentales y que quería integrarse y contribuir con nuestro proceso social, y una nueva escuela de rap que adopta una mirada más crítica con el Estado y gobierno cubanos. Así como todo aquel o aquella que puso un granito de arena, también forman parte en mayor o menor medida de la historia. Está claro que estoy haciendo ahora un breve y limitadísimo paneo sobre estas temáticas, pues existen muchas más dimensiones y matices. Existen igualmente complicidades, olvidos, manipulaciones, aciertos y retrocesos, luces y sombras, como la vida misma. Una de mis motivaciones fue la contribución a insertar esta microhistoria a la academia desde un perfil amplio, utilizando para ello el periodismo cultural y de investigación. Hasta ese momento histórico no existía un libro que abordara ciertas esencias y yo tenía muchas preguntas, aún las tengo, sobre el devenir del movimiento hip hopero cubano. Existían muchas lagunas o presunciones básicas con respecto al tema y se me ocurrió que la mejor manera de responder algunas de estas preguntas era mediante la elaboración de un libro de entrevistas, no solo a hip hoperas y hip hoperos, sino también a académicos y dirigentes culturales. En Cuba existe el rap cristiano, elementos de homo hop, que es el subgénero rapero enlazado con la comunidad LGBTIQ. Existen varias promociones o generaciones de raperas y raperos con miradas confluyentes o refractarias y profundas luchas culturales establecidas en torno a esta temática, la cual tiene como colofón dimensiones relacionadas con política, conciencia racial, empoderamiento, género, globalización, entre otras. Mi libro, Rapear una Cuba utópica, testimonios del movimiento hip hopero, es un intento, a partir de la utilización de fuentes orales, por adentrarse en las múltiples subjetividades que rodean a Cuba, al corazón popular, mediante un hilo conductor, la cultura hip hopera. Otra de mis principales motivaciones era que no existía una mirada a la cultura hip hop desde una óptica nacional, propia. El grosor de las investigaciones sobre el tema provenía de Estados Unidos, España o Alemania, con sus aciertos o posverdades. Me dije a lo interno, Alejandro, este es tu humilde aporte a tu generación, a Cuba, a Latinoamérica. El tiempo y la cultura decidirán si la obra trasciende o no. Tuve el honor de viajar en el año 2017 junto con 26 intelectuales y artistas cubanos a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Pude presentar mi libro y comentar acerca de mi trabajo como promotor cultural en Cuba. La experiencia más grande que tuve fue el asistir al archivo de hip hop ubicado en el Instituto Dubois, en Cambridge. El rapero Nas es quien costea este archivo y también una beca de estudios. La visión de más de 1000 libros y revistas sobre hip hop, juguetes que emulan a raperas y raperos famosos, moda, tecnología y variedad de documentación con respecto a esta cultura fue como un disparo a mi cerebro. En Estados Unidos, la cultura hip hop forma parte de los programas de estudio, se imparte como asignatura obligatoria. Esa experiencia me colocó en otro nivel de realidad, me impactó mucho. La primera exposición Archivo de Hip Hop cubano en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí es la consecuencia lógica de dos elementos conjugados. Mi trabajo en la propia biblioteca, el cual me ha permitido nutrirme con las experiencias de grandes profesionales de las ciencias de la información, y mi visita al archivo de hip hop de Harvard, evidentemente. El 14 de noviembre de 2018 se logró unificar 30 años de cultura hip hop en Cuba en la Biblioteca Nacional. La muestra se dividió en 3 bloques expositivos, años 80-90, 90-2000 y 2000 hasta la actualidad, a través de documentación variada, acetatos, flyers, libros, revistas, videojuegos, cartas, discografía, carteles, documentales, prensa plana, tecnología, en fin. El historiador del arte Jorge Luis Montesino Brandías fue el curador de la exposición. La misma tuvo mucho éxito,
Asistieron grandes figuras de la cultura cubana y las palabras de apertura fueron dichas por el antiguo director de la Biblioteca Nacional. Lo más fascinante para mí fue que en aquella ocasión, creo que por primera vez, compartieron moñeras y moñeros con raperas y raperos. Es decir, confluyeron varias generaciones de hijoperas y hijoperos ese día, y se abrazaban, reían, se asombraban con todos los objetos expuestos ahí, todas y todos unidos por la música de hip hop. Fue hermoso en verdad. Además de rapear una Cuba utópica, he podido contribuir con mis textos en notas discográficas para discos de rap cubano. Tuve la suerte de que el diseñador canadiense Amir Saroni me pidiese realizar la introducción de Paredes Pintadas, así se titula el primer libro sobre arte urbano en Cuba. Junto a mi amigo teólogo Johan Moya Ramis, fuimos los primeros en escribir un ensayo sobre rap cristiano. Ya ves cómo la religión cumplió su cometido cíclico. En el primer libro académico sobre cultura hip hop en Cuba titulado Contar el rap, narraciones y testimonios. Este es un libro de 2 tomos y es la primera mirada académica sobre rap en Cuba, lo cual me parece fascinante. Me encuentro en estos momentos, además de la tesis de maestría, realizando un segundo libro, no de entrevistas, sino de ensayos, y me está dando vueltas en la cabeza una futura novela, cuyo papel protagónico bien puede ser una mujer o un rapero gay, aún no sé bien. Muy buena pregunta. Te confieso que formo parte de esa maldición que implica explorar la cultura hip hopera solamente en la capital. Siempre que puedo viajo a otras provincias para nutrirme nuevas experiencias, y he realizado reseñas de discos de raperas y raperos que no son de La Habana. Pero me resulta difícil en términos de tiempo y economía. En Pinar del Río y Santiago de Cuba, por ejemplo, la cultura hip hop es muy fuerte. Mi sueño y frustración es la realización de un futuro megaproyecto, la creación de un archivo de hip hop no solo a nivel nacional, sino regional. Creo sinceramente que Latinoamérica necesita un archivo que centralice toda su sensibilidad vital en materia hip hopera. Lo cierto es que morimos, Sergio, y con nosotros las y los que nos quisieron. Resultado, algo peor que la muerte, la desmemoria, el olvido. ¿Cómo podemos revertir esta terrible y natural realidad desde mi punto de vista? Con documentación variada centralizada, dígase libros, fotografías, revistas, series, listados bibliográficos, documentales, carteles, discografía. Los estadounidenses tienen esto muy claro, y ahí están los archivos de la Universidad de Harvard, Cornell, UCLA. La creación del proyecto Generation Hip Hop y el Museo de Hip Hop Universal son ejemplos fehacientes. Sé que para crear y desarrollar un proyecto de esta envergadura se necesita una potente infraestructura, recursos, personal calificado, ya que esto implica dimensiones relacionadas con locales, derechos de autor, restauración y conservación, salarios, políticas culturales inteligentes, mucho nivel de detalle. Pero creo que bien vale la pena para las futuras generaciones de hip hoperas y hip hoperos la existencia de una institución donde podamos consultar toda la discografía de Anita Tijoux, Gotas de Rap, Renata Flores, Liberato Cani, Atómicos Crew o Manamada. Todos los sitios web sobre hip hop latino, la tecnología empleada por nuestras hip hoperas y hip hoperos, etc. Esto tiene de fondo, Sergio, una discusión más profunda, que va más allá del hip hop. ¿Qué puede ser considerado patrimonio o no? ¿Y quiénes deciden esto? De momento, la exposición a la Biblioteca Nacional de Cuba fue un primer paso. ¿Cuál es mi mensaje para la comunidad hip hop latina? Estudien mucho, rompan la circularidad de la propia cultura. Es muy importante grafitear, ser DJ, convertirse en grandes bailarines de breakdance, rapear, pero también hay que ir a las bibliotecas, universidades, escuchar otros géneros y estilos musicales, leer poesía, ver buen cine, ir a los museos de arte. Debemos expandir la mente, crear vínculos con otras escenas culturales, acercarse a los intelectuales orgánicos, respetar el legado de las y los que nos antecedieron. Debemos apropiarnos de las herramientas de los dominadores, de la alta cultura y subvertir su poder, su lenguaje. Hoy más que nunca el mundo se enfrenta a un callejón sin salida, un punto de no retorno, no solo en términos políticos sino también medioambientales. Las hip hoperas y hip hoperos son los intelectuales de cada barrio, comuna, favela. Representan a los que tienen poca voz o no la tienen. Y esto significa compromiso, responsabilidad. Nuestra región es fuerte y con una cultura vastísima. Esta es la tierra de Isabel Allende, Carlos Fuentes, Eliseo Subiela, Gabriel García Márquez, Titón, José Lezama Lima, Cancerbero. Honrémosla con buen arte. Reitero mis agradecimientos, Sergio, por esta entrevista y un abrazo grande para Colombia. Mercy.